Podcast y el tema del día de hoy es ¿por qué nos alejamos del Señor? El texto, el versículo en el cual nosotros vamos a reflexionar, partir esta reflexión de por qué nos alejamos del Señor, se encuentra en Mateo 11, 28 al 29, en el cual nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese versículo es para mí algo tremendo. Todo comenzó, yo creo, con ese versículo en mi vida, en serio, el seguimiento hacia el Señor, hacia Jesús, a creer en Dios, a creer, a buscar de cómo entender ese sacrificio, de cuál era el significado de la cruz, qué era la palabra del Señor, por qué había tanta promesa, cómo podía tomar las promesas. Yo que me sentía cargado, yo que me sentía con problemas, yo que me sentía frustrado. Y llegó a mi vida ese versículo hace años. YouTube estaba recién saliendo. Los smartphones recién existían. Me costó encontrar el video que llegó a mi vida. Ese video llegó a través de mi hermana. Yo vengo de una familia cristiana pentecostal. He estado siempre ligada a mi vida a la iglesia. Cuando niño, lo típico o joven, años nuevos, celebraciones, esperar la Navidad, esperar el año nuevo en la iglesia. Pero realmente a mi vida la palabra del Señor cobró vida y penetró mi corazón. Porque la palabra del Señor dice que es como espada de doble filo. Y es en ese momento cuando esa palabra rasgó mi corazón, abrió ese corazón de piedra. Con este versículo, Mateo 11, 28. Vengan a mí. Aquí vemos la pluralidad del mensaje del Señor. Vengan a mí todos, dice. No dice vengan a mí los cristianos, vengan a mí los pentecostales, vengan a mí no, dice los con plata, no, dice vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que tengan problemas, vengan. La invitación, o sea, aquí sí que hay inclusión. La palabra del Señor escrita hace más de 2000 años. Ahí tenemos esa inclusión. Vengan todos, dijo. Todos. Y yo creo que no hay uno que no tenga un problema hoy en día en la vida. X o Y, hay un problema en la vida de una persona. Así que la invitación está abierta para ti. Está abierta para ti. ¿Y cuál es la promesa de ir a Él con ese problema? Yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. ¿Tienes el problema? Ven. Yo te voy a hacer descansar. Eso sí, lleva mi yugo. Pero al mismo tiempo Él nos dice, lleva mi yugo que es liviano. Debemos aprender de Él. Él es manso. Él es humilde. Y así hallaremos. Y así yo encontré descanso para mi alma, para mi vida. Es tremendo. Pónganse a pensar. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Eres chileno? ¿Eres extranjero? Puedes ir a Él. ¿Tienes dinero? ¿No tienes dinero? Puedes ir a Él. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? Puedes ir a Él. ¿Eres grande? ¿Eres chico? Puedes ir a Él. Todos podemos ir a Él en busca de esa salvación, de ese descanso, de esa nueva vida. Mateo 11, 28. ¿Por qué nos alejamos del Señor si Él nos presenta estas promesas tan hermosas? Imagínate que aquí nos dice, ¿tienes problemas? Ven, búscame. Pero ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué yo me alejé en algún momento del Señor sabiendo esta promesa, habiendo recibido esa promesa?
En estos versículos que son el 28 y el 29 de Mateo 11, el Señor ahí nos hace un hermoso llamado. Nos invita a acercarnos a Él. Nos invita a poder ir a descansar, a llevarle nuestras cargas a Él. Nos invitan estos versículos a entregarles nuestras aflicciones al Señor, a entregarles nuestros afanes, nuestros pecados. El Señor ahí nos invita, vamos, vengan a mí. Lo que el Señor nos promete a través de este versículo y a través de muchos otros y a través de toda la palabra, lo que Dios nos promete es algo que debería motivarnos por sí. Ya esa promesa, esta misma promesa que está aquí en Mateo 11, 28, que es: ven a mí todos los que estén cargados y yo les daré descanso. Esta sola promesa ya debería hacerme buscarlo, porque no creo que haya alguien sin problema hoy en día, de menor a mayor grado, pero un problema. Y no subestimemos los problemas, porque yo lo he dicho, a lo mejor el problema que yo veo en ti, que yo digo, ay, que le pone mucho color, o a lo mejor para esa persona es un mar de problemas. Lo que para mí es una gota de un problemita tan pequeño, para esa persona, para este hermano, para esta persona que tú estás viendo, a lo mejor es un problema gigante y necesita del Señor. Es ahí donde debemos presentarles nosotros Mateo 11, 28, la palabra del Señor que le dará descanso. ¿Y por qué nos alejamos si el Señor nos promete tantas bendiciones? Bendiciones, prosperidad, bendición, sanidad. ¿Por qué nos alejamos del Señor? ¿Por qué yo me alejé del Señor en algún momento? Nosotros muchas veces debemos ser obligados a través de su Espíritu a reconocer que sin Él no podemos. Solamente esta promesa que te estoy dando debería a cada persona que lo escuchó decir: yo quiero descanso. Acercarme a Él, debería nacer de mí acercarme, buscar sus caminos, disfrutar de esa bendición que Él me está dando, que Él solamente puede dar. Pero en la vida hay muchas personas, y me incluyo en algún momento, que en vez de acercarnos, nos vamos alejando poco a poco del Señor. Poco a poco nos vamos enfriando, incluso si hemos estado en los caminos del Señor. Nos enfriamos espiritualmente, nos volvemos indiferentes con las cosas del Señor. El programa del día de hoy es: ¿por qué nos alejamos del Señor si Él nos ofrece solo promesas hermosas? Todos hemos conocido, yo de primera fuente, a alguien que se congrega en una iglesia, que estuvo caminando en los caminos del Señor y que en algún momento se apartó y que en algún momento quiso alejarse, o se alejó como si nunca hubiera conocido la palabra del Señor. Y ese fui yo. ¿Quién mejor para conocerme que yo y Dios? Cuando llegó el Señor a mí, como les dije al principio, con esta hermosa promesa, yo dije: esto es. Hubo un llanto, lloré, veía y escuchaba y lo leía y lloraba, y yo empecé en ese llanto a sentirme liviano, y poco a poco ese llanto ya no era tristeza, sino que era de esperanza. Y dije: wow, esto es. Y aún así, en algún momento de mi crecimiento espiritual me alejé del Señor. Dejé de estar en sus caminos. Dejé de congregar, obviamente todo el proceso, empecé a enfriarme. Después nació nuevamente el yo. Yo puedo, yo ya salí, ya estoy bien, solo puedo. El mundo me empezó a ofrecer motivaciones. Y dije: voy. Y me enfrié espiritualmente. Y me alejé del Señor. Me alejé de la iglesia. ¿Alguien ha conocido a alguien así? Yo estoy dando a mí mismo. Pero también he visto otros hermanos que tú dices: oye, eres un hermano, y tú dices: ¿por qué ya no vino más a la iglesia? No lo veo. Después, poco a poco, hasta que después no lo vimos más.
¿Conoces a alguien que has visto así? Sí, fui yo mismo. Yo fui ese hermano que se enfrió espiritualmente y se alejó de los caminos del Señor, conociendo esa promesa, habiendo sentido por primera vez en mi vida un alivio tremendo. Solo con ese versículo, Mateo 11, 28, 29. Ven a mí, yo te voy a dar descanso. ¿Qué es lo que hace que un cristiano se aleje del Señor? ¿Qué es lo que hizo? Veamos a través de la palabra del Señor. Yo ya di mucho mi testimonio. Ahora veamos a través de la palabra del Señor qué es lo que hace que un cristiano se pueda alejar de Dios. Primero, nos alejamos porque no estamos dispuestos a dejar nada para seguir al Señor. Y ese es un gran obstáculo. Queremos a Dios en nuestra vida y queremos al mundo en nuestra vida. Queremos a Dios en nuestra vida y queremos nuestros pecados en nuestra vida. No queremos dejar nada. Y ese es uno de los primeros motivos por los cuales una persona se aleja del Señor. Que un cristiano se aleja del Señor. Alguien que conoce la palabra del Señor. Alguien que ha recibido la promesa, la conoce. Y hay un ejemplo que vemos, leamos Marcos, los invito a que vamos a Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, en el cual nos dice lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? Le preguntó Jesús al joven que se le acercó. ¿Los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se aleja principalmente un cristiano que ha conocido a Dios, que ha conocido sus promesas, que a lo mejor ha recibido bendición en su vida, que ha recibido a lo mejor milagro en su vida, ha recibido sanidad en su vida, ha recibido prosperidad en su vida a través de escuchar la palabra del Señor, de ir a congregar, de conocer a Jesús, de recibir a Jesús como tu Salvador, como tu Señor? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué me alejé? Porque nos negamos a dejar muchas cosas. No estamos dispuestos a dejar cosas para seguir al Señor. Es el primer obstáculo que creo yo que es fundamental. Queremos a Dios en nuestra vida. Queremos la sanidad. Queremos el poder de Dios. Queremos el milagro. Pero queremos el mundo, queremos los vicios, queremos estar con el Señor y con nuestro pecado. Y aquí vemos algo muy simple que el Señor lo dice. ¿Qué estás dispuesto a dejar para cumplir? ¿Qué estás dispuesto a cumplir, pero no a dejar? Aquí vemos que él le dice, maestro, quiero seguirte, quiero estar contigo. Él dice, ya, a ver, los mandamientos ¿te los sabes? Sí. No matarás. No. Y él le dice, desde joven, maestro, desde joven estoy. Ya. Lo más difícil, le dice Jesús, lo tienes cumplido. Lo tienes cumplido. Así puedo hacer. Pero él le dice, algo te falta. Lo más fácil. Regala todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le amó. Y le dijo, una cosa te falta.
Ya hiciste lo más difícil, te sabes el mandamiento, estás cumpliendo la ley. Eso es lo más difícil que teníamos, lo que tenía el pueblo de cumplir, que era la ley. Tienes todo, haces sacrificio, te guardas, no, algo fácil. Vende todo. Dice, entonces Jesús mirándole dice, vende todo, dalo a los pobres. Después dice, toma tu cruz, sígueme tomando tu cruz. Ahí al mismo tiempo él dijo, uy, no. Podemos ver que aquel joven rico, el joven rico, era una persona que estaba dispuesto a cumplir la ley, los rituales. Iba a la iglesia, se ponía corbatita, se ponía la mejor ropa. Iba los martes, los jueves, los viernes, los domingos. Pero no quería dejar nada. No quería dejar nada. Esa es la misma actitud que muchos cristianos tenemos y que yo tuve en algún momento, que estamos dispuestos a cumplir los requisitos eclesiásticos, de llegar a una hora, de congregar los domingos, de rezar, de hacer ayuno, de estar en cadenas de oraciones, de vestir de corbata, de cambiar, no sé, cosas externas, ritos. Yo muchas veces le digo preceptos humanos, no sé si estoy equivocado, que son los preceptos humanos muchas veces separan iglesias de una de otras. Porque dicen, no, que nosotros lo vamos a hacer así, este rito. No, nosotros hacemos este otro rito. Y entregan la misma palabra del Señor, pero son preceptos humanos que a veces se dividen un poco. Pero nosotros incluso así estamos dispuestos a cumplir esas cosas, a cumplir esos requisitos eclesiásticos de iglesias. Pero nosotros lo más difícil no estamos dispuestos a entregar o a dejar aquellas cosas que Dios nos pide que nosotros dejemos. Es Dios, no es lo que... Para mí es más fácil decir, voy a dejar de ir de polera y ponerme una corbata, un terno, porque mi pastor lo dice. Estoy dando solo un ejemplo, en mi iglesia nunca me lo han dicho y nunca he sentido la presión y estamos súper bien. Pero estoy dando un ejemplo. Y somos capaces de cumplir eso, pero no de que el Señor diga, no hagas lo malo, no hagas lo deshonesto, no seas, no sé si me pude explicar bien, que no quiero que suene que estoy atacando a alguien. Es más fácil cumplir preceptos humanos que los del Señor. Y así es como nosotros preferimos muchas veces alejarnos de una iglesia, alejarnos del Señor con tal de no dejar mi estilo de vida que cuando somos enemigos, me aleja del Señor. No queremos dejar nuestro estilo de vida. Lo que Dios sí realmente me dice, cambia, no mientas, no maldigas, no robes. Eso no lo quiero dejar. Eso me lo pide el Señor, pero sí quiero dejar otras cosas. Es ahí donde nosotros vemos que las personas se alejan porque aman más la mundanidad que al mismo Señor. El programa del día de hoy se llama ¿Por qué nos alejamos del Señor si el Señor nos ofrece tantas maravillas, tantas bendiciones, tanta sanidad, tanta prosperidad a través de su palabra? Estamos viendo Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que tengan problemas, que yo los voy a hacer descansar. Estos dos versículos deberían solo decir, quiero seguirte, porque yo tengo problemas, yo estoy cargado. Pero no quiero dejar el mundo, no quiero dejar la mundanidad. Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino a mi vida. Hace muchos años atrás la luz llegó a mi vida, a una vida oscura. Llegó, iluminó mi vida a través de un versículo.
Había estado yo mucho en los ritos eclesiásticos, había recibido años nuevos de las iglesias pentecostales, había sido bautizado, presentado en una iglesia, bautizado en otra. Esos rituales estaban ahí, pero la luz no estaba en mi vida. No había llegado la luz a mi vida. Pero cuando llegó la luz a mi vida, cuando pude reír, llorar y reír, sentirme aliviado, después amé más la oscuridad. Eché de menos la oscuridad y me alejé del Señor, me alejé de los caminos del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, esa es la condenación. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Te lo digo yo porque te lo estoy diciendo. Yo amé las tinieblas, yo amé más la oscuridad, eché de la mundanidad. Cuando conocí la palabra del Señor fue cuando vi luz, cuando vuelvo a repetir, me reí de verdad después de muchos años de que me reía. Pero era solo una careta y cuando empecé yo dije, esto es bien. Hasta los colores los veía mejor. Y el problema es ¿por qué nos alejamos si conocemos eso? ¿Por qué se alejan los cristianos si conocen eso? El Señor lo dijo hace mucho tiempo atrás a través de su palabra. La luz está. Pero ustedes son malvados. ¿Y por qué somos malvados? Recuerden que Él tuvo que mandar a su Hijo. Yo amé más la oscuridad conociendo al Señor y me alejé del Señor. El Señor en su divina gracia, en su amor infinito por mí, nunca me rechazó y me volvió a recibir. Y me fortaleció día a día, mes a mes, año a año. Y hemos llegado a 1000 seguidores buscando del Señor. Y me siento contento. Cansado muchas veces de trabajar, pero contento. Pasando rabias, pero tranquilo. ¿Por qué nos alejamos del Señor? ¿Por qué se aleja el cristiano del Señor? Por causa de nuestra soberbia muchas veces. Esa es la segunda oportunidad o la segunda mención que yo digo, ¿por qué se aleja uno del Señor? Por nuestra soberbia. Principalmente, creo yo, a lo mejor estoy equivocado. Principalmente creo que es por eso, porque no queremos dejar al mundo. Queremos, igual que el joven rico, cumplimos ritos eclesiásticos, pero no lo que realmente el Señor quiere que cumplamos. Y no queremos dejar el mundo, no queremos dejar la mundanidad. Y es por eso que una de las principales razones por las cuales un cristiano se aleja del Señor es porque no queremos dejar nada para seguir al Señor. Queremos al Señor en nuestra vida y todo lo demás. Lo segundo es que es por causa de nuestra soberbia que podemos alejarnos del Señor. El Salmo 19, versículo 13 nos dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí vemos una preciosa petición de la que David le hace al Señor, que la soberbia no lo enseñoree de él, porque cuando la soberbia llena nuestros corazones, cometemos grandes errores. Y uno de los errores más grandes que nosotros cometemos cuando la soberbia llena nuestro corazón es alejarnos del camino del Señor. Yo ya estoy bien, ahora puedo. Soy yo, renovado. Ahora que estoy mejor, no necesito a Dios. Ya Dios me enderezó mi soberbia. Ahí es donde vemos que por causa de bendiciones materiales que Dios pone a disposición de nosotros, de sus hijos, que nosotros recibimos de parte del Señor, erróneamente, nuestro corazón se vuelve soberbio. Y nos hace creer que estamos en tan buena condición económica, en tan buena condición de salud, que ya no necesitamos buscar ya más tanto del Señor. Si yo ya estoy bien, ya me dio trabajo el Señor.
No, si ya recuperé la salud, ya no necesito tanto del Señor. La soberbia. Nosotros nos equivocamos, el Señor nos entrega. Nos entrega porque nos ama. Porque ha escuchado tu oración y te lo ha entregado. Pero eres tú el que permitió esa soberbia. ¿Por qué has permitido la soberbia? Porque no has trabajado en la oración, no has ido a congregar, no has leído la palabra, no has entendido que Él nos dijo a través de su palabra que cuidaras tu corazón. Que al mismo David estaba diciendo, cuídame, Señor, cuídame de la soberbia, que la soberbia no se enseñoree de mí. No te detuviste nunca a analizar eso. Y es por eso que ahora crees que ya no necesitas al Señor y te alejas del Señor. Esa bendición material, esa salud que recobró el Señor en tu vida, ya crees que es meritoria tuya. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 15, 16, 17, nos dice algo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La soberbia nos hace creer o crear un mundo fantasioso, nuestros propios argumentos, nuestras propias excusas. No, si Dios me quiere así, pero... Y empezamos a moldear un Dios a nuestra conveniencia. No, si mi Dios no me está juzgando porque hago esto. No, si mi Dios no se enoja tanto. Esa soberbia hace que nosotros mismos creemos argumentos, creemos excusas que nos hacen vivir un engaño, nos hacen vivir sirviendo a un Dios de fantasía que solo está en mi mente, no al Dios real, el cual te dijo, cuídate de la soberbia, cuida tu corazón. Abdías capítulo 1, 3 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Quién? Ahí es donde nosotros vemos a muchos cristianos que se autoengañan, y yo me autoengañaba cuando empecé a alejarme del Señor. El Señor restauró mi vida, restauró economía. Y empecé a darme licencia. No, si hoy día no voy a ir, ya no voy a congregar. Licencias para no servir al Señor, argumentos que yo metía en mi mente. No, si el Señor me quiere igual, el Señor entiende esto. No, si Dios puso esto, es porque Dios sabe. Todo eso ¿para qué? Para yo poder siguiendo una vida a mi manera. Nosotros debemos cambiar. Uno de los peligros de la soberbia es que nos alejamos de los caminos de Dios y de la iglesia, porque esa soberbia nos hace creer que estamos en un nivel espiritual superior, que nos vuelve críticos, jueces de la vida del prójimo. Pero no la practicamos, solo somos críticos, solo somos jueces. Lucas 18, versículo 11, aquí vemos soberbia pura. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no adultero, ni aun como este publicano, dice. Cuando la soberbia crece, cuando la soberbia crece en cada uno de nosotros, las iglesias se empiezan a volver chicas, como que ya no nos sirve. Es porque dejamos que la soberbia
engrandezca mi yo. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué nos alejamos del Señor? ¿Por qué un cristiano se aleja del Señor? Porque seguimos al Señor con emoción, con pura emoción y sin compromiso. Y cuando hay solo emociones y no hay compromiso, cuando la emoción pasa, te aburres y te alejas. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la recibieron con gozo, con júbilo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Nos alejamos del Señor porque vivimos y buscamos al Señor solo por las emociones. Y es también una de las causas por las cuales yo también me reconozco en esta reflexión. Las emociones, hermanos, son muy tremendas. Lloramos y nos sentimos en júbilo, nos sentimos en éxtasis. Puede ser así. Y yo hoy en día siento al Señor, su presencia, y me emociono, lloro, grito aleluya. Pero principalmente yo entré en una etapa en la cual era solo emoción. Si yo no sentía a través de la alabanza, a través de que sentía que me hablaran a mí, la iglesia estaba mal. Y mi excusa era, no, si no estuvo tan bueno. Entonces no voy a ir el otro domingo, no voy a ir el miércoles, no voy a ir el jueves. Porque ya no había una emoción, ya había solamente emoción en eso. No había ¿cómo decirlo? No había algo que era sentir al Señor con simplemente escuchar la palabra. Hoy en día a mí la palabra del Señor, que mi pastor lea la palabra del Señor, toca mi corazón, toca mi fibra, toca mi espíritu, toca mi alma. Pero antes eran emociones, eran lo que yo sentía a través de canción, alabanza, atmósfera. Lloraba, sentía al Señor, pero cuando dejé de sentir eso, cuando mi cerebro no se emocionaba, el culto para mí era frío. Y a lo mejor el Señor estaba entregando un tremendo mensaje a través del pastor, de la persona que estuviera delante en ese momento, pero como mi cerebro se acostumbró a emocionarse. Porque es como cuando decimos a un avivamiento, cuando hablamos de un avivamiento, porque no hubieron 1000 personas. Eso fue también 1000 personas cantando, qué bonito, qué bonito. Pero recuerden que en un partido de fútbol también hay más de 1000 personas y ahí no hay un avivamiento y están todos con el corazón gritando, con corazón, con garra. Muchos lloran, otros gritan, otros se ríen, otros se enojan, tienen emociones en el partido, pero ahí no está el Señor. No sé si se entiende lo que quiero explicar. También nos alejamos del Señor porque solo es emoción y no compromiso. Compromiso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mientras todo estaba bien, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay trabajo, nos congregamos, cantamos. El cansancio, la desilusión no existe. Pero apenas hay un problema económico, cuando las finanzas empiezan a cambiar, cuando mi salud a lo mejor empieza a cambiar, es ahí cuando nosotros vemos que la emoción se empieza a apagar, porque yo ya no me siento tan bien, porque
voy a la iglesia, pero me está afectando. La emoción baja. No, al contrario de un compromiso, haya salud, haya trabajo, confío en el Señor, tengo fe. El Señor me dice que no por nada estéis afanosos. Y tengo ese compromiso. Es diferente. No me alejo, continúo, perduro. Tengo un compromiso con el Señor. Si Jehová dio, si Jehová quitó, sea Jehová bendito. Si Dios dio, si Dios quitó, sea Dios bendito. Hay una prioridad. No es solo una emoción. No es solo una emoción. Es un compromiso. Cuando la emoción empieza a apagarse, querido hermano, se empieza a enfriar el corazón y nos empezamos a alejar de la casa de Dios. Y ese es uno de los motivos por los cuales el cristiano que ha conocido a Dios, su bendición, algún milagro, alguna prosperidad, algo, es motivo de alejarse. La soberbia, las emociones, el poco compromiso. Nosotros debemos comprender que la fe solo depende de un compromiso. De un compromiso, eso es el compromiso. No sé si lo estoy explicando bien. La fe que solo depende de las emociones cambia. Pero si mi fe es un compromiso, porque hay un compromiso con el Señor, esta perdura. La fe que yo tengo basada en emociones no soporta tiempos difíciles. La fe con compromiso, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa soporta tribulaciones. Esa es la que me hace pasar por valle de sombra de la mano del Señor. Es la que me hace pasar por aguas y no inundar. Por valle de fuego, por el fuego y no quemarme, por desiertos. Esa fe que no es basada en emociones es la que perdura a través del conflicto, del tiempo difícil. Pero cuando tu fe está ligada a las emociones, te vas a alejar. Te vas a alejar. Así como un árbol sin raíces fuertes no soporta una tormenta, un cristiano sin raíces firmes no soporta las pruebas. La emoción puede traer a una persona a la iglesia, pero solo la que echa raíces en la iglesia se van a quedar. Echar raíces es buscar de su palabra, congregar, ser constante. ¿Qué significa echar raíces? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 18 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Echar raíces significa profundizar en la palabra del Señor, leyendo su palabra, escuchando mensajes bíblicos, yendo a tu iglesia. ¿Qué significa desarrollar una relación personal con Cristo? Es estar buscando comunión a través de la oración diaria, la oración con la familia, la oración en la iglesia, la oración. Eso es buscar una relación con el Señor. ¿Qué significa perseverar en los caminos de Dios? Es estar en ellos incluso cuando no sentimos esa emoción, para congregarnos o para servir. Como lo dice por ahí algo, una vez me levanté y le dije a mi mamá: ¿sabe que hoy día no tengo ganas de congregar? Ah, qué bueno, pues dijo la mamá. Ah, le dijo: niño, entonces no vamos a ir. No, vaya a ir, pero sin ganas. ¿Por qué nos alejamos del Señor? Por estos motivos y por muchos otros más, yo creo. Espero que haya servido esta reflexión, así como yo me identifiqué. Hermano,
Nadie se aleja del Señor de un día para otro. Es un proceso lento. Nos alejamos del Señor y es un proceso silencioso, pero que existe y que sucede y que yo lo hice en algún momento. Hoy Dios nos llama a abrir los ojos, a reconocer que nos estamos alejando de Él. ¿Por qué nos estamos alejando de Él? ¿Hay un pecado que no queremos dejar? La soberbia nos hace sentir autosuficientes. ¿O tenemos una fe basada solo en las emociones y no en un compromiso con la palabra, con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu? Jesús el día de hoy a través de su palabra no te está señalando, te está llamando. La palabra del Señor el día de hoy nos está diciendo: ven a mí y hallaréis descanso para tu alma. Si te estás enfriando, querido hermano, si te estás enfriando, si te has sentido identificado, enciéndete nuevamente, enciende nuevamente tu fe, busca tu verdadero amor, tu primer amor. Si te habías apartado tú de los caminos del Señor, regresa a los brazos del Padre. La gracia de Dios no se ha acabado para sus hijos. El Señor sigue esperándote. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a sus vidas. Chau, 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 chau.